Cada noche, un Golden Retriever llamado Max monta guardia junto a un vagabundo llamado George, desafiando el frío y los peligros de las calles de la ciudad. Pero lo verdaderamente milagroso no es solo la lealtad de Max, sino lo que ocurre a continuación, que cambia la vida de ambos para siempre. George llevaba años viviendo en la calle, olvidado por la sociedad y sobreviviendo día a día. Su única compañía era Max, un perro callejero que apareció una gélida noche de invierno y nunca se separó de él. Max no era solo un amigo, era el protector de George, vigilando mientras éste dormía y alertándole de cualquier amenaza. Sus noches estaban a menudo llenas de desafíos, transeúntes enfadados, mal tiempo y la incertidumbre siempre presente de la vida sin refugio. Sin embargo, la lealtad inquebrantable de Max daba a George una sensación de seguridad que no había sentido en años. Max parecía percibir la vulnerabilidad de George. Se acurrucaba a su lado para compartir calor y siempre se interponía entre él y posibles daños. Una noche especialmente fría, George y Max se instalaron en su lugar habitual, cerca de un callejón abandonado. Cuando George se quedó dormido, Max aguzó el oído y su agudo instinto percibió algo inusual. Una figura se acercó desde las sombras y Max se mantuvo firme, ladrando ferozmente para disuadir cualquier amenaza. Lo que ocurrió a continuación pondría en marcha una cadena de acontecimientos que ni George ni Max podrían haber imaginado. George se despertó con el sonido de Max ladrando furiosamente. Su corazón latía con fuerza mientras evaluaba rápidamente su entorno. Un hombre se encontraba a pocos metros, inmóvil bajo el resplandor de una farola parpadeante. Tenía las manos levantadas en un gesto de rendición, y su rostro era una mezcla de miedo y curiosidad. «Tranquilo, chico», murmuró George, poniendo una mano sobre el lomo de Max. La postura tensa del Golden Retriever se relajó ligeramente, aunque su mirada nunca se apartó del extraño. «No he venido a hacerte daño», dijo el hombre, con la voz ligeramente temblorosa. «Yo solo vi al perro y quería comprobar si todo iba bien». George no respondió inmediatamente. Años de penurias le habían enseñado a ser cauteloso con los extraños. «¿Estamos bien?», dijo bruscamente, apretándose más la fina manta alrededor de los hombros. El hombre vaciló y luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Max gruñó por lo bajo, pero George le palmeó suavemente el costado para tranquilizarlo. El hombre sacó un bocadillo envuelto en papel y se lo tendió a George. «Cógelo», le dijo. «Está fresco». George miró el bocadillo con recelo antes de aceptarlo. «Gracias», murmuró partiendo un pequeño trozo y ofreciéndoselo a Max, que lo olisqueó antes de comérselo. George devoró rápidamente el resto y la sencilla comida le calentó el estómago vacío. «Soy Paul», dijo el hombre, sentándose en una caja cercana. «Ya dirijo una cafetería a unas manzanas de aquí. Os he visto a ti y a tu perro por aquí unas cuantas veces». George lo miró, sin saber qué pensar del repentino interés de aquel desconocido. «¿Por qué te importa?». Paul se encogió de hombros. «Yo tenía un perro como él. Al veros me acordé de ella». Mientras los dos hombres hablaban con cautela, Max permanecía alerta, con su cálido cuerpo apretado contra el costado de George. Paul notó el vínculo entre ellos y sonrió suavemente. «Es leal», comentó Paul. «No muchos perros se quedarían así». George asintió. «Max me ha salvado la vida más veces de las que puedo contar. Es más que un perro, es de la familia». Paul escuchó a George relatar cómo Max había aparecido una noche, flaco y tembloroso, pero con una chispa de determinación en los ojos. George había compartido su escasa comida con el perro callejero y desde aquella noche habían sido inseparables. «Me cuida», dijo George. «Me mantiene a salvo. No sé cómo me las arreglaría sin él». La conversación fue interrumpida por un fuerte estruendo. Max se puso en pie de un salto, ladrando protectoramente. Paul se puso de pie con expresión tensa. «Este barrio no es seguro de noche», dijo. «Vosotros dos no deberíais estar aquí fuera». «¿A dónde íbamos a ir si no?», replicó George con amargura. Paul vaciló y luego hizo una oferta sorprendente. «Venid mañana a mi café. Me aseguraré de que ambos tengan una comida caliente, sin condiciones». George se mostró escéptico, pero aceptó a regañadientes. Mientras Paul se alejaba, Max se sentó junto a George,
moviendo ligeramente la cola, como si intuyera que las intenciones del desconocido eran buenas. Al día siguiente, George y Max se dirigieron a la cafetería. El olor a café recién hecho y a productos horneados llenaba el ambiente, en marcado contraste con la dureza de las calles. Paul los saludó cordialmente, dejándoles un plato de comida y un cuenco de agua para Max. Por primera vez en años, George sintió un pequeño destello de esperanza. Durante las semanas siguientes, la amabilidad de Paul se convirtió en un salvavidas para George y Max. El café se convirtió en un refugio seguro donde podían descansar y reponer fuerzas. Paul incluso empezó a dejar comida sobrante fuera para otros perros callejeros de la zona, inspirado por la lealtad de Max. A pesar de este nuevo apoyo, la vida en la calle seguía siendo una lucha diaria. George era juzgado constantemente por los transeúntes y la naturaleza protectora de Max a veces provocaba conflictos, pero a pesar de todo, se tenían el uno al otro y ahora también tenían a Paul. Una tarde lluviosa, George y Max volvieron a su lugar en el callejón. George se apoyó contra la pared, apretándose más el abrigo mientras el frío le calaba hasta los huesos. Max se acurrucó a su lado, con su pelaje dorado húmedo pero aún así cálido. George pensó en la vida que había perdido, un trabajo estable, un hogar y el simple consuelo de no tener que luchar por sobrevivir cada día. Miró a Max, que ya dormía, y sintió una punzada de gratitud. «Eres lo mejor que me ha pasado nunca, amigo», susurró. Cuando George se quedó dormido, no se dio cuenta de la figura sombría que los observaba desde el otro extremo del callejón. Max, sin embargo, estaba alerta. Levantó las orejas y un gruñido grave retumbó en su garganta. La figura vaciló y desapareció en la noche. A la mañana siguiente, George se despertó y encontró una pequeña caja cerca del lugar donde dormían. Dentro había una manta, una bolsa de comida para perros y una nota. Para Max y su valiente dueño. «Sigue adelante». A George se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en años, se sintió visto, no solo como un vagabundo, sino como alguien a quien merecía la pena ayudar. Miró a Max, que movía la cola feliz, y sintió una oleada de determinación. Al salir el sol, George se hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a Max. Su viaje no había terminado, pero lo afrontarían juntos, paso a paso. George y Max llegaron a la cafetería de Paul a primera hora de la mañana siguiente, justo cuando los primeros rayos de sol se derramaban sobre el horizonte de la ciudad. La calidez de la cafetería, con su acogedor aroma a café recién hecho y bollería, contrastaba con el frío cortante de las calles. Max movió la cola con entusiasmo. Su pelaje dorado brillaba a la luz del sol, mientras Paul les saludaba con una sonrisa genuina. «Buenos días a los dos», dijo Paul, dejando una taza de café humeante y un plato lleno de huevos revueltos y tostadas. Para Max, colocó un cuenco de agua fresca y algunas sobras de pollo asado del día anterior. «Come, parece que te vendría bien una comida en condiciones». George se sentó con cautela, todavía poco acostumbrado a esta inesperada amabilidad. Max empezó inmediatamente a devorar su comida, su cola golpeando alegremente contra el suelo del café. «No sé cómo agradecértelo», murmuró George, picoteando su tostada. «No tienes por qué», replicó Paul, sentándose frente a él. «He visto lo mucho que te preocupas por Max. Ese tipo de lealtad merece ser apoyada». Mientras George comía, Paul le preguntó por su vida. Poco a poco, a trompicones, George empezó a abrirse. Habló de su pasado, un trabajo estable en la construcción, un apartamento modesto y el sueño de tener algún día su propia casa. Pero cuando la empresa para la que trabajaba quebró, se encontró sin red de seguridad. Las facturas se acumulaban, su casero le desahuciaba y sus amigos desaparecían cuando más los necesitaba. Max había llegado a su vida en su momento más bajo, dándole una razón para seguir adelante. «Max me salvó», dice George, rascando al perro detrás de las orejas. «Es la única familia que tengo ahora». Paul escuchó atentamente, su expresión una mezcla de simpatía y admiración. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo. «La mayoría de la gente en tu situación se habría rendido, pero tú sigues aquí, y eso dice mucho». George bajó la mirada hacia su café, con la garganta apretada por la emoción.
No estaba acostumbrado a escuchar palabras de ánimo, especialmente de alguien a quien apenas conocía. «Supongo que no tengo muchas opciones», dijo en voz baja. Durante las semanas siguientes, el café de Paul se convirtió en un refugio para George y Max. Los clientes habituales empezaron a reconocerlos y algunos incluso traían golosinas para Max, que cautivaba a todos con su simpatía. Pero no todo el mundo les daba la bienvenida. Algunos clientes cuchicheaban a espaldas de George, lanzando miradas críticas a sus ropas desgastadas y su rostro curtido. Una tarde, mientras George y Max estaban sentados en su rincón habitual, un hombre bien vestido se acercó a Paul en el mostrador. «Últimamente veo mucho por aquí a ese hombre y a su perro», dijo con tono cortante. «¿No es malo para el negocio tener gente así rondando por aquí?» Paul tensó la mandíbula, pero mantuvo la calma. «George y Max son mis invitados, como cualquier otra persona que entre por esa puerta. Si tiene algún problema con eso, puede irse a otra parte». El hombre resopló y salió enfadado, dejando a Paul echando humo. George, que había oído la conversación, sintió una familiar punzada de vergüenza. Empezó a recoger sus cosas, pero Paul le detuvo. «No dejes que gente así te afecte», le dijo con firmeza. «Perteneces aquí tanto como los demás». George asintió. Aunque las palabras hicieron poco por aliviar el nudo que tenía en el estómago, Max se apoyó en él, sintiendo su inquietud, y le lamió la mano tranquilizadoramente. George sonrió débilmente, agradecido por su inquebrantable compañero. Una noche, cuando George y Max regresaban a su lugar en el callejón, encontraron a un grupo de adolescentes merodeando cerca. Sus risas resonaban en las paredes de ladrillo, pero no eran amistosas. George se puso tenso y acercó a Max cuando uno de los chicos se acercó. «¡Sé bonito perro!», se burló el chico. «Apuesto a que alcanzaría un buen precio». «Déjanos en paz», dijo George, con voz firme pero firme. El chico sonrió satisfecho, pero antes de que pudiera decir nada más, Max se puso delante de George, enseñando los dientes y gruñendo por lo bajo. Los otros chicos retrocedieron nerviosos, arrastrando consigo a su cabecilla. «Chucho loco», murmuró uno de ellos mientras desaparecían en la noche. George se arrodilló junto a Max y lo rodeó con los brazos. «Buen chico», susurró. «Me cubres las espaldas, ¿verdad?» El encuentro sacudió a George, pero también fortaleció su determinación. No podía seguir viviendo así, siempre nervioso y vulnerable. Max se merecía algo mejor, y él también. A la mañana siguiente, George volvió al café, decidido a pedir consejo a Paul. Mientras tomaban café, George le explicó su situación. «No puedo seguir así», admitió. «Vivir en la calle, siempre mirando por encima del hombro, Max se merece un hogar de verdad». Paul asintió con expresión pensativa. «Yo también he estado pensando en eso», dijo. «Puede que tenga una idea, pero me va a costar trabajo». «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó George, picado por la curiosidad. Paul sonrió. «Digamos que no eres el único que necesita una segunda oportunidad. Reúnete conmigo aquí mañana y te lo explicaré todo». A la mañana siguiente, George y Max llegaron al café con el aliento visible en el aire fresco de la mañana. Paul los saludó con su calidez habitual, pero había un nuevo brillo de determinación en sus ojos. «Venid conmigo», dijo, cogiendo su abrigo. Curioso, pero vacilante, George siguió a Paul fuera de la cafetería. Max trotó a su lado, moviendo el rabo mientras se abrían paso por las bulliciosas calles. Paul los condujo a un edificio pequeño y destartalado, situado a unas manzanas de distancia. El cartel descolorido que había sobre la puerta rezaba «Refugio Segundas Oportunidades». Paul abrió la puerta y les hizo pasar. Estaba poco iluminado. Las paredes estaban descascarilladas y el aire desprendía un ligero olor a moho. Pero era espacioso, con varias salas que partían de la principal. «Esto solía ser un centro comunitario», explicó Paul, con la voz teñida de nostalgia. «Lleva años abandonado, pero he estado trabajando para arreglarlo. Quiero convertirlo en un refugio para gente como tú y sus mascotas». George se quedó mirando a Paul, atónito. «¿Un refugio para personas y sus mascotas?» Paul asintió. «Hay muchos refugios que no aceptan animales, lo que deja a gente como tú sin ningún sitio a donde ir. Lo he visto demasiadas veces».
Este lugar podría ser diferente. Podría dar a la gente una oportunidad real de recuperarse sin tener que renunciar a los animales que aman. A George se le hizo un nudo en la garganta mientras miraba a su alrededor. La idea parecía casi demasiado buena para ser cierta. ¿Cómo piensas hacer que esto funcione? Paul sonrió. Ahí es donde entras tú. No puedo hacerlo solo. Necesito a alguien en quien pueda confiar para que me ayude a dirigir este lugar. Alguien que sepa lo que es vivir ahí fuera, que entienda a la gente a la que intentamos ayudar. George parpadeó tratando de procesar las palabras de Paul. ¿Quieres que te ayude? Pero no tengo experiencia. Solo intento sobrevivir, y lo has estado haciendo mejor que la mayoría, dijo Paul con firmeza. Tienes agallas, George. Tienes empatía. Son cosas que no se pueden enseñar. Además, añadió con una sonrisa, Max será una gran mascota. George miró a Max, que le miraba con ojos confiados, como diciendo, podemos hacerlo. No lo sé, dijo George lentamente. Suena grande, demasiado grande. Paul puso una mano en el hombro de George. No te pido una respuesta ahora. Piénsalo. Vuelve mañana y hablaremos más. Esa noche, mientras George y Max se acomodaban en su lugar habitual, George no podía dejar de pensar en la propuesta de Paul. La idea de volver a tener un propósito, de construir algo significativo, le llenaba de esperanza y miedo a partes iguales. ¿Podría hacerlo de verdad? ¿Podría dejar atrás la vida que había llegado a aceptar como su realidad? Max se acurrucó a su lado, apoyando la cabeza en el regazo de George. Acariciando el suave pelaje de Max, George sintió un destello de determinación. ¿Qué te parece, colega?, murmuró. ¿Crees que podemos empezar de nuevo? La cola de Max golpeó el suelo, como si estuviera de acuerdo. A la mañana siguiente, George volvió al refugio con Max a su lado. Paul les esperaba con un portapapeles en la mano y una expresión de tranquila confianza en su rostro. ¿Significa esto que estás dentro?, preguntó. George respiró hondo y asintió. Estoy dentro. Durante las semanas siguientes, el refugio se convirtió en un proyecto común. Paul enseñó a George los aspectos básicos de la gestión del espacio, organización de los suministros, coordinación con los voluntarios y mantenimiento del edificio. George, por su parte, aportó sus propias ideas, sugiriendo formas de hacer el refugio más acogedor y eficaz. Max se convirtió en una presencia constante, saludando a todo el que entraba por la puerta, moviendo la cola y con un entusiasmo sin límites. Su alegre energía levantaba el ánimo y ayudaba a la gente a sentirse a gusto. Pronto se corrió la voz sobre el refugio y la gente empezó a llegar, cada uno con su propia historia de penurias y con un fiel compañero a su lado. Una noche, mientras George barría la sala principal, llegó una mujer con un pequeño y tembloroso terrier en brazos. Llevaba la ropa desgastada y el rostro delineado por el cansancio. «He oído hablar de este lugar», dijo en voz baja. «¿Es cierto que acogen a gente y a sus mascotas?» George dejó la escoba y se acercó a ella, con expresión amable. «Es cierto, aquí estás a salvo». A la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba el refugio. «Me han rechazado muchas veces, no sabía a dónde ir». George la guió hasta una silla y le acercó una manta. «No tienes que explicarlo», le dijo. «Hemos estado allí. Ya no estás sola». Esa noche, mientras la mujer y su terrier se instalaban en una de las habitaciones recién amuebladas del refugio, George se sentó junto a Max y reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. El refugio ya no era solo un edificio, era un salvavidas, un lugar donde la gente podía encontrar esperanza y reconstruir sus vidas. Y por primera vez en años, George se sintió orgulloso, no solo de sí mismo, sino también de Max, cuya lealtad inquebrantable les había llevado hasta ese momento. Las primeras semanas de funcionamiento del refugio fueron un torbellino de actividad, marcadas tanto por pequeñas victorias como por importantes retos. Para George, adaptarse a su nuevo papel de cuidador y gestor fue a la vez emocionante y abrumador. La estructura y las responsabilidades le dieron un propósito que no había sentido en años, pero también le empujaron lejos de su zona de confort. Max, en cambio, se adaptó sin esfuerzo. La calidez y el comportamiento alegre de este Golden Retriever lo convirtieron en uno de los favoritos de los residentes del refugio.
Todas las mañanas, Max trotaba por los pasillos y pasaba revista a cada huésped y a sus mascotas como si fuera el embajador oficial del refugio. Su presencia era una fuerza tranquilizadora que recordaba a todos que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Una mañana, George se encontró sentado en el pequeño escritorio de la esquina del vestíbulo principal, estudiando detenidamente una lista de donaciones. Paul había ido a recoger suministros, dejando a George a cargo por ese día. Mientras trabajaba, levantó la vista y vio a Max tocando la pierna de un adolescente sentado en un banco. El chico, de no más de 16 años, sujetaba una correa atada a un chucho desaliñado que se encogía detrás de sus piernas. George se levantó y se acercó a ellos, con sus botas rozando suavemente el suelo. «Buenos días», dijo con amabilidad, ofreciendo una pequeña sonrisa. «¿Eres nuevo?». El chico asintió con la cabeza, sus ojos recorriendo nerviosamente la habitación. «He oído que este sitio ayuda a la gente con perros. Mi madre me dijo que ya no podía quedármelo, pero no podía abandonarlo». George se arrodilló para encontrarse con la mirada del chico, con voz firme. «Hiciste bien en venir aquí. ¿Cómo se llama?». El chico dudó antes de contestar. «Spike». George extendió una mano hacia el perro, que la olfateó con cautela antes de mover la cola. «Ya es un buen chico», dijo George. «Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten». Los hombros del chico se hundieron aliviados y, por primera vez, una sonrisa tentativa apareció en su rostro. «Gracias», susurró. Mientras tanto, el refugio empezaba a llamar la atención de la comunidad. Algunos vecinos se mostraron solidarios, ofrecieron donativos y ofrecieron su tiempo. Otros, sin embargo, eran menos acogedores. Una tarde, George escuchó a dos hombres que hablaban en voz baja fuera del refugio. «No entiendo por qué malgastan recursos en un lugar como este», murmuró uno de ellos. «Esa gente debería ponerse las pilas». George tensó la mandíbula, pero se contuvo. La confrontación no les haría cambiar de opinión. En lugar de eso, canalizó su frustración para mejorar aún más el refugio, decidido a demostrar su valía con hechos. Paul regresó más tarde ese mismo día con un camión cargado de suministros, y George le puso al corriente de los acontecimientos de la mañana. «Tenemos mucho trabajo por delante», admitió George, apoyándose en el camión. «Pero creo que estamos marcando la diferencia». Paul le dio una palmada en el hombro. «Lo estás haciendo muy bien, George. Este lugar no sería lo que es sin ti y sin Max, por supuesto». Max ladró en señal de acuerdo, moviendo la cola como si dijera, «Somos un equipo». Con el tiempo, George empezó a notar cambios en sí mismo. Estaba más seguro de sí mismo, más dispuesto a tomar la iniciativa. Las rutinas que antes le parecían desalentadoras, ahora le llenaban de orgullo. También se alegraba de los pequeños momentos. Ver cómo se iluminaba la cara de un huésped cuando su perro jugaba con Max, o escuchar el agradecimiento de alguien que por fin se sentía seguro tras meses de incertidumbre. Pero no siempre era fácil. Una noche, mientras George cerraba por la noche, una mujer llegó al refugio con un brazo sangrando y un chihuahua aterrorizado en brazos. Temblaba, con los ojos muy abiertos por el miedo. «No me dejaron quedarme», dijo con la voz entrecortada. «Todo por su culpa». A George la guió al interior y la ayudó a limpiar la herida mientras Max permanecía cerca, sintiendo su angustia. La mujer le explicó que la habían echado de otro refugio por culpa de su perro y que no tenía a dónde ir. Mientras escuchaba, George sintió una familiar punzada de rabia y tristeza. Pensó en todas las veces que le habían rechazado, en cómo se sentía al ser tratado como si no importara. Pero aquí, en este lugar, las cosas eran diferentes. Aquí, la gente importaba. Sus historias importaban. «Ahora estáis a salvo», le dijo con voz firme. Los dos. Aquella noche, sentado en el porche con Max a su lado, George reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. El refugio no era perfecto. Aún quedaban retos por superar, escépticos a los que convencer, pero estaba creciendo, convirtiéndose en un lugar de esperanza y curación. Max se apoyó en George, con su pelaje dorado cálido bajo la luz del porche. George le acarició la cabeza, y sus pensamientos se dirigieron hacia el futuro. «Tenemos algo bueno aquí, amigo», murmuró. «Sigamos así». La cola de Max golpeó contra el porche.
su promesa silenciosa de que estaban juntos en esto. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el refugio se convirtió en un centro de esperanza y resistencia. Pero a medida que aumentaba el número de huéspedes, también lo hacían las complejidades de dirigir una operación de este tipo. George, aunque profundamente comprometido, estaba aprendiendo de primera mano que las buenas intenciones no siempre bastaban. Una mañana, Paul llamó a George a la pequeña oficina que compartían. Sobre la mesa había una pila de billetes cuyas esquinas se curvaban bajo el peso de una taza de café. «Nos estamos quedando sin fondos», dijo Paul, con su alegría habitual sustituida por la preocupación. «Las donaciones han disminuido y con la llegada del invierno, vamos a necesitar más suministros tanto para las personas como para sus perros». George frunció el ceño y se apoyó en la puerta. «¿Qué tan grave es?» «Lo bastante mal como para que tengamos que empezar a rechazar a la gente», respondió Paul con tono reticente. La idea de negar refugio a alguien hizo que a George se le revolviera el estómago. Él había estado en su lugar, helado, desesperado y cargando con el peso del mundo. La idea de devolver a alguien a esa incertidumbre le resultaba insoportable. «Ya se nos ocurrirá algo», dijo George con firmeza. «Siempre lo hacemos». A medida que avanzaba el día, George reflexionaba sobre posibles soluciones. Recaudar fondos, solicitar subvenciones e incluso pedir patrocinio a empresas locales parecían posibilidades lejanas, pero había que actuar de inmediato. Max, que percibía la inquietud de George, se quedó cerca, con sus ojos dorados llenos de apoyo silencioso. Aquella tarde, mientras George recorría el vestíbulo principal, una figura familiar entró por la puerta. Era el adolescente, Josh, que había venido con su perro Spike semanas antes, pero esta vez llevaba una guitarra. «Pensé que podría ayudar», dijo Josh, con una tímida sonrisa en los labios. «He estado tocando en las esquinas a cambio de calderilla. Pensé que si lo hacía aquí, quizá la gente donaría». El corazón de George se hinchó de orgullo. «Es una gran idea, chico. Vamos a organizarte». Se corrió la voz rápidamente, y en pocos días, el jardín del refugio se convirtió en un lugar de reunión. Josh tocaba canciones conmovedoras mientras Max se sentaba orgulloso a su lado, atrayendo a los transeúntes. La gente empezó a pararse a escuchar, dejando dinero en una lata con la etiqueta «Para el refugio». A George le sorprendió la rapidez con que la comunidad se unió a ellos, pero no todo el mundo les apoyaba. Una tarde, mientras una pequeña multitud aplaudía la actuación de Josh, un hombre trajeado se acercó a George. Su expresión severa y su tono cortante bastaron para ponerle nervioso. «Vengo del ayuntamiento», anunció el hombre, sacando una placa. «Hemos recibido quejas por el ruido y las alteraciones del tráfico causadas por sus actividades». George se enfadó. «Solo intentamos ayudar a la gente. Este refugio es todo lo que tienen algunas de estas personas». El hombre enarcó una ceja. «Aunque lo comprendo, tienen que respetar las normas municipales. Esta instalación podría violar las leyes de zonificación». «Chao». Las palabras golpearon a George como un puñetazo en el estómago. «¿Está diciendo que quizá tengamos que cerrar?» «Digo que tenéis que arreglarlo», respondió el hombre antes de marcharse. Por primera vez desde que abrió el refugio, George se sintió realmente derrotado. Aquella noche, sentado en el porche con Max, el peso de la situación se apoderó de él. Max apoyó la cabeza en el regazo de George y su presencia le recordó lo lejos que habían llegado. «No sé qué hacer, muchacho», admitió George, con la voz cargada de emoción. «Parece que estamos librando una batalla perdida». Pero Max, siempre optimista, le dio un codazo en la mano a George, moviendo suavemente la cola como diciendo, «No te rindas todavía». Al día siguiente, Paul sugirió que convocaran una reunión con los residentes del refugio. «Si vamos a luchar contra esto, necesitamos a todo el mundo a bordo», dijo. George estuvo de acuerdo, aunque no estaba seguro de lo que podrían conseguir. Esa noche, los huéspedes del refugio se reunieron en el salón principal. Josh estaba sentado con Spike a sus pies. La joven madre y sus hijos estaban acurrucados en un rincón y el hombre mayor con el pastor alemán se apoyaba en la pared. George estaba de pie al frente, con Max a su lado. «Hemos pasado por una mala racha,
empezó George, con voz firme a pesar de la agitación interior. «Pero merece la pena luchar por este lugar. Ahora somos una familia, y las familias permanecen unidas». La sala se llenó de murmullos de acuerdo. Josh levantó la mano. «¿Qué podemos hacer para ayudar?». George sonrió débilmente. «Necesitaremos ideas, formas de recaudar fondos, poner al ayuntamiento de nuestro lado y demostrar que este refugio importa». En los días siguientes, el refugio se convirtió en un hervidero de actividad. Paul se puso en contacto con los medios de comunicación locales, invitándoles a ver el trabajo que se estaba haciendo. Josh y otros residentes organizaron una jornada de puertas abiertas, con música en directo, adopción de mascotas y visitas al refugio. Max se convirtió en la atracción estrella, cautivando a los visitantes con sus payasadas y su lealtad inquebrantable. La jornada de puertas abiertas fue un éxito rotundo. Personas que antes dudaban de la utilidad del refugio empezaron a ver su valor. Un periodista local publicó un sentido artículo sobre el viaje de George y el impacto del refugio, lo que provocó una avalancha de apoyo. Las donaciones llegaron a raudales y los voluntarios ofrecieron su tiempo y sus conocimientos. Pero la lucha no había terminado. George y Paul asistieron a una reunión del ayuntamiento, armados con testimonios de residentes del refugio y cartas de simpatizantes. George, aunque nervioso, habló con el corazón. «Este refugio no es solo un techo», dijo con voz firme. «Es un salvavidas, un lugar donde la gente y sus perros pueden encontrar seguridad, dignidad y esperanza». Mientras hablaba, Max se sentó a sus pies. Su presencia era un testimonio silencioso del vínculo entre humanos y animales. Tras horas de deliberaciones, el Consejo votó a favor de conceder al refugio una prórroga para resolver los problemas de zonificación. No fue una victoria completa, pero sí un paso en la dirección correcta. George salió de la reunión sintiéndose más ligero y con la determinación renovada. De vuelta al refugio, Max le saludó con un ladrido entusiasta, como si percibiera el progreso. George se arrodilló a su lado y le rascó detrás de las orejas. «Aún no hemos terminado, colega, pero lo estamos consiguiendo». Mientras el refugio seguía funcionando bajo la nube de los problemas de zonificación, la presión sobre George era cada vez mayor. A pesar del apoyo de la comunidad y de la prórroga temporal del Consejo, no podía deshacerse de la incertidumbre que se cernía sobre el futuro del refugio. Max, siempre vigilante, rara vez se apartaba de su lado, una fuente constante de consuelo en medio de la tormenta. Una noche, tras un día especialmente largo de reuniones y planificación, George se encontró sentado solo en la zona común del refugio. La habitación, normalmente llena de charlas y calor, parecía ahora inquietantemente silenciosa. Max estaba sentado a sus pies, con la cabeza apoyada en las botas gastadas de George. Paul entró con 2 tazas de café. Le dio una a George antes de sentarse frente a él. «Hoy has estado muy callado», comentó Paul, con un tono ligero pero preocupado. George dio un sorbo al café humeante, con la mirada distante. «Solo pensaba», respondió tras una pausa, «¿en qué pasará si esto no funciona, si perdemos el refugio?» Paul frunció el ceño. «No lo perderemos, no sin luchar». George suspiró, reclinándose en su silla. «No se trata solo de mí, Paul. Esta gente, sus perros, cuentan con nosotros, y no puedo evitar sentir que los estoy defraudando». El rostro de Paul se suavizó. «No estás defraudando a nadie. Mira a tu alrededor. Este lugar existe gracias a ti. Le diste esperanza a la gente cuando no la tenía». George negó con la cabeza. «La esperanza no basta para mantener las luces encendidas». Mientras tanto, Josh, que había estado escuchando desde el pasillo, se acercó con cautela. «¿Puedo hablar con vosotros?», preguntó con voz vacilante. Paul le hizo un gesto para que se uniera a ellos. «Por supuesto. ¿Qué tienes en mente?». Josh se sentó, con las manos inquietas y nerviosas. «He estado pensando, quizá podría acercarme a algunas de las personas que he conocido tocando música. Hay un tipo que tiene un estudio de grabación. Siempre ha dicho que tengo potencial. Quizá esté dispuesto a ayudarnos a recaudar más dinero». George estudió al adolescente, con el corazón henchido de orgullo. «Es un gran paso, chico. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?».
Josh asintió con firmeza. Este lugar nos dio a Spike y a mí una segunda oportunidad. Quiero devolver algo. Esa noche, cuando el refugio se calmó y la mayoría de los residentes se retiraron a sus habitaciones, George salió con Max. El aire nocturno era fresco y el cielo un tapiz de estrellas. Se sentó en los escalones del porche y rascó detrás de las orejas de Max. ¿Alguna vez sientes que el mundo es demasiado pesado, muchacho?, murmuró George. Max respondió con un suave quejido, acurrucándose contra su pierna. Amanda, la joven madre que se alojaba en el refugio, salió como si nada. Llevaba una manta sobre los hombros y una taza de té humeante. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó. George asintió y ella se sentó a su lado. Te vi hablando con Josh antes, dijo Amanda después de un momento de silencio. Realmente te admira, ¿sabes? George soltó una risita seca. No sé por qué. Solo soy un viejo que intenta que las cosas no se desmoronen. La mirada de Amanda se suavizó. Eres más que eso, George. Nos diste a todos un lugar donde sentirnos seguros. Eso no es nada. George miró a Max. Su mano seguía acariciando ociosamente el pelaje dorado del perro. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Asumir todo esto es mucho. Lo es, convino Amanda. Pero no estás sola. Estamos juntos en esto. Sus palabras flotaron en el aire. Un recordatorio silencioso de la comunidad que habían construido. George sintió un destello de esperanza, frágil pero presente. Al día siguiente, el plan de Josh empezó a tomar forma. Con la ayuda de Paul, se puso en contacto con el propietario del estudio de grabación, que aceptó grabar un sencillo y organizar un pequeño concierto para recaudar fondos para el refugio. Los residentes del refugio se unieron a la idea, ayudaron a Josh a prepararlo y corrieron la voz. A medida que se acercaba el concierto, el refugio bullía de nerviosismo. Max, que percibía el cambio de ambiente, parecía más enérgico que nunca, con su cola que se movía y sus ojos brillantes que levantaban el ánimo de todos. La noche del concierto, el local, un centro comunitario local, estaba abarrotado. George estaba de pie al fondo, con Max a su lado, observando cómo Josh subía al escenario. Las manos del adolescente temblaban ligeramente mientras ajustaba el micrófono, pero cuando empezó a tocar, la sala se quedó en silencio. La voz de Josh era cruda y poderosa. Cada nota llevaba el peso de su viaje. El público estaba cautivado y sus expresiones eran una mezcla de admiración y emoción. Al final de la actuación, la sala estalló en aplausos. George sintió que se le hacía un nudo en la garganta al ver a Josh saludar, con Spike moviendo la cola a su lado. Por primera vez en semanas, George se permitió creer que podrían superarlo. Esa noche, de vuelta en el refugio, Josh se acercó a George. «Gracias por creer en mí», le dijo con voz tranquila pero firme. George le puso una mano en el hombro. «Lo has hecho tú solo, chico. Estoy orgulloso de ti». Mientras Josh se alejaba, George se volvió hacia Max. «Aún no hemos terminado, muchacho, pero esta noche fue una buena noche». A medida que el refugio recuperaba el impulso tras la decisión del ayuntamiento, surgieron nuevos retos, esta vez a un nivel profundamente personal. George siempre había creído en la importancia de ofrecer segundas oportunidades, pero no había previsto lo complicadas que podían llegar a ser. Una mañana, mientras el sol se filtraba por las amplias ventanas del refugio, Paul se acercó a George con expresión dubitativa. «Tenemos un recién llegado», dijo, señalando la entrada. George siguió a Paul y se encontró con un hombre desaliñado sentado en un banco, agarrado a la correa de un terrier desaliñado. Los ojos del hombre recorrieron nerviosos la habitación y pareció encogerse ante la mirada evaluadora de George. «Este es Rick», le presentó Paul. «Lleva años en la calle. Dice que alguien de la ciudad le habló del refugio». George le tendió la mano, pero Rick vaciló antes de ofrecerle un débil apretón. «¿Tienes un lugar para mí y mi perro?», preguntó Rick con la voz áspera por los años de penuria. George asintió. «Haremos sitio. Pero aquí hay reglas. Nada de peleas, nada de robos y todo el mundo colabora. ¿Crees que podrás hacerlo?». Rick asintió con la cabeza y apretó la correa. «Lo intentaré». En los días siguientes, quedó claro que a Rick le costaba adaptarse. Era reservado y evitaba el contacto visual con los demás residentes.
Su terrier, Toby, también se mostraba cauteloso y mordía a cualquiera que se acercara demasiado. Una tarde, cuando George paseaba por la zona común del refugio, encontró a Rick sentado solo, con Toby acurrucado a sus pies. Max se acercó con cautela, moviendo la cola en un gesto amistoso, pero Toby gruñó enseñando los dientes. «Tranquilo, chico», murmuró Rick, acariciando la cabeza de Toby. «Solo está saludando». George se sentó frente a Rick, dándole espacio al hombre. «¿Te estás adaptando bien?», preguntó al cabo de un momento. Rick se encogió de hombros. «Lleva tiempo, supongo. Hacía años que no me relacionaba con tanta gente». George asintió, comprendiéndolo perfectamente. «No es fácil, pero no estás solo. Estamos todos juntos en esto». Rick miró a George. Su expresión se suavizó ligeramente. «Gracias. Significa mucho». Pero el viaje de Rick no estuvo exento de contratiempos. Una semana después, Paul lo encontró discutiendo con otro residente por una manta extraviada. La tensión en el refugio era palpable cuando las voces se alzaron, llamando la atención de todos. Ladró George, interponiéndose entre ellos. «¿Qué está pasando aquí?» Rick estaba furioso. «Se ha llevado mi manta. La necesito para Toby». El otro hombre, un residente mayor llamado Marcus, negó con la cabeza. «No me he llevado nada. La encontré en la lavandería». George levantó una mano, silenciándolos a ambos. «Así no es como manejamos las cosas aquí», dijo con firmeza. Volviéndose hacia Rick, añadió: «Hablemos fuera». Una vez fuera, Rick se paseó de un lado a otro, su frustración evidente. «Lo intento, George», dijo, con la voz entrecortada, «pero es difícil. No confío en la gente, y Toby es todo lo que tengo». George puso una mano en el hombro de Rick, apoyándolo en tierra. «Lo entiendo», dijo suavemente, «pero ahora tienes algo más que a Toby. Nos tienes a todos. Déjanos ayudarte». Rick miró a George con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «No sé si podré», admitió. «Puedes», replicó George con voz firme. «No es fácil, pero ya has dado el primer paso. Eso es más de lo que hace la mayoría de la gente». Aquella noche, Rick se acercó a Marcus y le ofreció una disculpa en voz baja. El gesto, aunque pequeño, marcó un punto de inflexión. Poco a poco, Rick empezó a abrirse a los demás residentes y Toby empezó a simpatizar con los perros que le rodeaban, incluido Max. Max, siempre diplomático, pareció acoger a Toby bajo su protección. Los dos perros se hicieron inseparables y su vínculo reflejaba la creciente confianza entre Rick y la comunidad del refugio. Al verlos, George sintió una renovada motivación. Una noche especialmente fría, George encontró a Rick sentado fuera del refugio, mirando las estrellas. Toby estaba tumbado a su lado, con su pequeño cuerpo apretado para darle calor. «¿Va todo bien?», preguntó George, acomodándose en los escalones. Rick asintió, aunque su expresión era sombría. Solo pensaba: «He pasado muchos años huyendo de la gente, de mí mismo. No sé si podré parar algún día». George lo miró, con el rostro curtido y pensativo. «Ya has dejado de huir, Rick. Estás aquí. Eso es lo que importa». Rick dejó escapar un suspiro tembloroso. «Tengo miedo, George. Miedo de meter la pata. Miedo de defraudar a Toby». «Todos tenemos miedo», admitió George, «pero no tienes que hacerlo solo. Te cubrimos las espaldas». Por primera vez, Rick sonrió. Una sonrisa pequeña y tentativa, pero genuina. «Gracias, George. De verdad». Con el paso de las semanas, Rick se convirtió en parte integrante del refugio. Empezó a ayudar en las tareas cotidianas y sus conocimientos de mecánica resultaron inestimables para reparar las instalaciones rotas. Los residentes empezaron a verle no como un extraño, sino como parte de su familia. George observó con orgullo la transformación de Rick. El hombre que antes se había mostrado cerrado y a la defensiva ahora daba consejos a los recién llegados e incluso enseñaba a Josh a arreglar un grifo que goteaba. Toby también había florecido y su espíritu juguetón alegraba a todos. Una noche, mientras George estaba sentado junto al fuego con Max a sus pies, Rick se acercó con una taza de café en la mano. «He estado pensando», dijo, con tono vacilante. «Tal vez podría ayudar a dirigir las cosas aquí. Ya sabes, devolver el favor». La sonrisa de George era cálida. «Me gustaría, Rick.
Creo que se te daría bien. Mientras estaban sentados en un silencio agradable, George sintió una profunda satisfacción. El refugio no era solo un lugar para que la gente encontrara refugio, era un lugar para que reconstruyeran sus vidas. Y con gente como Rick, su futuro parecía más brillante que nunca. A medida que el invierno se adueñaba de la ciudad, la vida en el refugio se convertía en un delicado ejercicio de equilibrismo. El frío trajo consigo una afluencia de personas y animales en busca de refugio, agotando los recursos del refugio. George, aunque curtido en la gestión de crisis, no podía ignorar la creciente presión sobre su pequeña comunidad. Una fría mañana de enero, Paul se acercó a George con expresión grave. «Tenemos un problema», le dijo, mostrándole un sobre. George frunció el ceño y cogió la carta. Dentro había un aviso del ayuntamiento sobre una próxima inspección. Si el refugio no cumple las normas sanitarias y de seguridad actualizadas, explicó Paul, podríamos enfrentarnos a multas o, peor aún, al cierre. George suspiró, con el peso de la responsabilidad recayendo sobre sus hombros. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «2 semanas», respondió Paul. «Apenas tiempo suficiente para abordar todo». La noticia se extendió rápidamente por el refugio, ensombreciendo a los residentes. Rick, que se había convertido en una figura de confianza entre ellos, apartó a George. «¿Qué podemos hacer para ayudar?», preguntó con voz firme a pesar de la tensión. George dudó antes de responder. «Hay mucho que arreglar. Fontanería, calefacción e incluso algunas reparaciones estructurales. Y tenemos que demostrar a la ciudad que nuestras operaciones son sostenibles». Rick asintió. «Pues manos a la obra». Bajo la dirección de Rick, los residentes del refugio se unieron. Los que sabían carpintería repararon muebles rotos y arreglaron agujeros en las paredes. Otros limpiaban incansablemente, fregando todas las superficies hasta que quedaban relucientes. Incluso Toby y Max parecían echar una mano. Sus travesuras juguetonas levantaban el ánimo durante el agotador proceso. A pesar de sus esfuerzos, los problemas no cesaban. Una noche se estropeó la calefacción y todos tuvieron que acurrucarse en mantas. George y Rick se pasaron horas arreglando la vieja caldera, con el aliento visible en el aire helado. «Necesitamos un sistema nuevo», dijo finalmente Rick, con un tono sombrío. «Este ya no se puede salvar». George se frotó las sienes. «No podemos permitírnoslo». «Quizá no tengamos que hacerlo», sugirió Rick. «Hay una ferretería en el centro. El dueño solía venir aquí para las cenas comunitarias. Quizá done una unidad o al menos nos haga un descuento». A la mañana siguiente, George y Rick visitaron la tienda, Max trotando fielmente a su lado. El dueño, un hombre fornido llamado Sam, los saludó con una mirada escéptica. «George», dijo cruzándose de brazos, «hace tiempo que no nos vemos. ¿Qué te trae por aquí?» George explicó la situación con voz mesurada pero seria. «Estamos haciendo todo lo que podemos, Sam, pero necesitamos ayuda. El refugio lo es todo para esta gente». Sam miró a Rick, luego a Max, que movía la cola esperanzado. Después de una larga pausa, Sam suspiró. «Veré lo que puedo hacer. No prometo nada». No era mucho, pero era un comienzo. Sam finalmente accedió a donar una unidad de calefacción vieja pero funcional, y Rick la instaló con la ayuda de Paul. El calor que trajo al refugio fue literal y simbólico, un faro de esperanza en los tiempos más fríos. A medida que se acercaba la fecha de la inspección, las tensiones aumentaban de nuevo. Los registros financieros del refugio estaban incompletos, y el ayuntamiento exigía pruebas de financiación constante. George pasaba noches en vela revisando recibos y registros de donaciones, y su frustración iba en aumento. Una noche, Rick encontró a George desplomado sobre la mesa del despacho, con la cabeza entre las manos. «Tienes cara de haber sufrido mucho», dijo Rick, dejando una taza de café humeante. «Intento encontrarle sentido a este lío», replicó George con cansancio. «Si no hacemos bien estos números, no importará lo limpio que esté el refugio». Rick dudó antes de hablar. «¿Y si organizamos una recaudación de fondos? Algo para implicar a la comunidad». George levantó la vista, con los ojos entrecerrados. «¿Una recaudación de fondos? ¿En menos de una semana? ¿Por qué no?». Rick dijo encogiéndose de hombros.
Tenemos mucha buena voluntad en esta ciudad. La gente conoce el trabajo que hacemos. Vamos a recordárselo. Al día siguiente, Rick y Paul se pusieron manos a la obra y organizaron un acto de Paws and People en el refugio. Se imprimieron y distribuyeron folletos. Los comercios locales donaron suministros y se corrió la voz rápidamente a través de las redes sociales. Hubo juegos para niños, venta de pasteles y una exhibición de los perros del refugio, con Max como estrella. Residentes y voluntarios trabajaron incansablemente en los preparativos, con un propósito común que llenó de energía al grupo. Cuando llegó el día, el refugio bullía de actividad. Las familias hacían cola para conocer a los perros, los niños jugaban al tira y afloja con Max, y Rick se encargaba de la parrilla, volteando hamburguesas con sorprendente habilidad. El ambiente era electrizante, testimonio de la resistencia del refugio. Hacia el final del acto, George se presentó ante la multitud con un micrófono en la mano. «Este refugio no es solo un techo bajo el que cobijarnos», empezó, con la voz llena de emoción. «Es un lugar donde se dan segundas oportunidades, donde las personas y los animales encuentran esperanza y familia. No podemos hacerlo sin vosotros». Los aplausos estallaron y los tarros de donativos se llenaron rápidamente de dinero. Cuando terminó el acto, el refugio había recaudado fondos suficientes para cumplir los requisitos municipales y hacer frente a reparaciones adicionales. Esa noche, mientras los residentes celebraban su éxito, George se acercó a Rick. «Tú lo has conseguido», le dijo con tono de agradecimiento. «No sé qué habríamos hecho sin ti». Rick sonrió con expresión humilde. «Me diste una segunda oportunidad, George. Esta es mi forma de devolvértela». Mientras estaban de pie bajo el cálido resplandor de las luces del refugio, Max y Toby acurrucados juntos cerca, George sintió una renovada sensación de esperanza. La inspección se avecinaba, pero por primera vez en semanas sintió que tenían una oportunidad de luchar. A medida que el refugio se asentaba en su nueva armonía, la vida parecía haber adquirido un ritmo casi predecible. George y Rick trabajaban juntos para mantener las operaciones, mientras Max y Toby continuaban sus patrullas nocturnas, asegurándose de que todos se sintieran seguros. Pero bajo la superficie de esta creciente comunidad se estaba gestando una tormenta que pondría a prueba su resistencia y unidad. Comenzó una noche gélida, cuando George recibió una carta con el emblema del ayuntamiento. Al abrirla, se le encogió el corazón. El ayuntamiento había decidido reevaluar el permiso de zonificación del refugio debido a las recientes preocupaciones planteadas por las empresas vecinas. Esencialmente, el refugio corría de nuevo el riesgo de ser cerrado. Rick encontró a George sentado en el porche, con la carta en la mano. «¿Qué ocurre?», le preguntó con la voz teñida de preocupación. George le entregó la carta sin decir palabra. Rick frunció el ceño al leerla y se le tensó la mandíbula. «No pueden hacer esto. No después de todo lo que hemos hecho. Pueden y lo están haciendo», dijo George con voz pesada. «Tenemos 30 días para demostrar que no somos una molestia o nos revocarán el permiso». Rick apretó los puños. «Este lugar me salvó la vida, George. Está salvando muchas vidas. No podemos dejar que nos lo quiten». Cuando la noticia de la carta se extendió por el refugio, una oleada de ansiedad recorrió a los residentes. Algunos empezaron a empaquetar sus pertenencias, temiendo verse obligados a volver a la calle. Otros se unieron a George, decididos a luchar por su hogar. Max, sintiendo la tensión, se quedó cerca de George, con sus ojos ámbar llenos de preocupación. Toby, siempre dispuesto a seguirle, imitó la vigilancia de Max, gruñendo suavemente a cualquiera que pareciera demasiado agitado. Rick se encargó de galvanizar a los residentes. «Tenemos un mes», dijo durante una reunión improvisada en la zona común. «Es tiempo de sobra para demostrar al Consejo lo que significa este lugar, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad». La resolución de Rick inspiró una oleada de actividad. Algunos residentes empezaron a redactar cartas para el ayuntamiento, mientras que otros se pusieron en contacto con empresas e iglesias locales para pedir su apoyo. Incluso Josh, que suele ser reservado, se ofreció voluntario para crear un vídeo que mostrara el impacto del refugio, recogiendo testimonios de residentes y vecinos por igual, pero la presión aumentaba a medida que pasaban los días.
Una noche, George encontró a Rick en la cocina con las manos temblorosas mientras agarraba una taza de café. ¿Estás bien?, preguntó George, poniendo una mano tranquilizadora en el hombro de Rick. Rick exhaló temblorosamente. «Solo estoy asustado, George. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si lo perdemos todo?» George se encontró con la mirada de Rick, sus propios ojos firmes. «Hemos pasado por cosas peores y siempre hemos salido fortalecidos. Confía en ello». Rick asintió, aunque la duda persistía en sus ojos. «Es que no quiero defraudar a nadie». «Ya no lo harás», dijo George con firmeza, «porque no estás haciendo esto solo». Mientras tanto, Max y Toby se convirtieron en un dúo improbable por derecho propio. Durante las noches, patrullaban juntos los terrenos del refugio, y su vínculo se hacía más fuerte cada día que pasaba. Era como si Max hubiera tomado a Toby bajo su protección y le hubiera enseñado a ser un protector. Una noche, mientras George los observaba desde su ventana, sintió una punzada de orgullo. Estos perros no eran solo compañeros, eran símbolos de la resistencia y la esperanza que definían al refugio. Pero no todos en la comunidad apoyaban sus esfuerzos. Una mañana, George encontró una pintada en la fachada del refugio. «Manténganse fuera». Las palabras eran grandes y amenazadoras, chorreando pintura fresca. George sintió un escalofrío. Llamó a Rick y Paul, cuyas expresiones se ensombrecieron al leer el mensaje. «Parece que alguien quiere que nos vayamos», murmuró Rick apretando los puños. Paul asintió con gravedad. «Deberíamos informar a la policía». George dudó. «No podemos dejar que esto nos intimide. Solo es pintura. La limpiamos y seguimos adelante». Rick dio un paso adelante, con voz firme. «No, esto es más que pintura. Es una amenaza. Quien quiera que haya hecho esto cree que puede asustarnos para que nos rindamos. Tenemos que demostrarles que se equivocan». Más tarde ese mismo día, llegó un equipo de noticias local, avisado por uno de los simpatizantes del refugio. Mientras el reportero entrevistaba a George, Rick y varios residentes, las pintadas aparecían de fondo como un duro recordatorio de la oposición a la que se enfrentaban. «Este refugio no es solo un edificio», dijo George, con voz firme a pesar de la tensión. «Es un salvavidas. Es la prueba de que la gente puede cambiar, de que las segundas oportunidades importan. No vamos a ir a ninguna parte». Rick, a su lado, asintió. «Nos hemos enfrentado a cosas peores que esta, y siempre hemos salido fortalecidos». Esa noche se emitió un segmento de las noticias en el que se mostraba el refugio con simpatía. Las llamadas de apoyo de los telespectadores de toda la ciudad levantaron el ánimo de los residentes, pero el incidente de las pintadas dejó una sensación de malestar persistente. A medida que se acercaba el plazo de 30 días, las tensiones en el albergue llegaron a un punto de ebullición. Hubo discusiones por cuestiones sin importancia y algunos residentes empezaron a dudar de sus posibilidades de éxito. George convocó una reunión y se dirigió al grupo con voz firme pero tranquila. «Sé que ahora parece imposible», dijo, «pero hemos llegado demasiado lejos para rendirnos. Este refugio ha sobrevivido gracias a todos vosotros. Vuestro valor, vuestra fuerza, vuestra esperanza. Mostremos al Consejo lo que eso significa». Rick dio un paso adelante, con voz firme. «Tenemos una oportunidad más para exponer nuestro caso. Hagamos que cuente». Esa noche, mientras George estaba despierto, oyó el suave arrastrar de patas fuera de su puerta. Al abrirla, encontró a Max y Toby sentados juntos, con expresión casi solemne. George se arrodilló y les acarició el pelo. «No os preocupéis, chicos», murmuró. «Saldremos de esta». La presión de la inminente fecha límite obligó a todos en el refugio a esforzarse al máximo, tanto emocional como físicamente. Los esfuerzos por salvar su hogar se convirtieron en una misión compartida que estrechó los lazos entre los residentes, George, Rick e incluso los perros, Max y Toby. Una mañana, mientras Rick preparaba la presentación final para el ayuntamiento, oyó que llamaban a la puerta. Era Josh, con un pendrive en una mano y un cuaderno en la otra. Su habitual actitud nerviosa fue sustituida por una rara sensación de confianza. «He terminado el vídeo», dijo Josh, con voz firme, «y he escrito todo lo que creo que deberíamos decir.
Rick enarcó una ceja. ¿Todo? Josh asintió. La gente tiene que ver la verdad, lo que este lugar significa para nosotros. Incluso entrevisté a algunos de los vecinos que nos apoyan. Dijeron que hablarían si era necesario. Rick sonrió, dando una palmada en el hombro de Josh. Buen trabajo, tío. Veamos lo que tienes. El vídeo era crudo pero impactante, mezclando testimonios de los residentes con imágenes de la vida cotidiana del refugio. Josh había incluido secuencias de Max y Toby vigilando el refugio por la noche. Su lealtad subrayaba la misión del refugio de proporcionar protección y esperanza. Mientras tanto, Paul se había encargado de reunir a los residentes para el esfuerzo final. Creó una lista para asegurarse de que todos contribuyeran de alguna manera, ya fuera limpiando el refugio, preparando comida o poniéndose en contacto con los simpatizantes. Incluso aquellos que en un principio habían dudado de sus posibilidades se vieron arrastrados al esfuerzo colectivo. Max y Toby se convirtieron en símbolos de resistencia para el grupo. Max, con su mirada firme y sus instintos protectores, encarnaba la fuerza a la que aspiraban. Toby, que aún estaba madurando en su papel, les recordaba que incluso los actos de valor más pequeños podían marcar la diferencia. Una noche, mientras los residentes se reunían para cenar, Paul compartió una historia sorprendente. «Todos sabéis que estaba en una mala situación cuando llegué aquí», empezó con voz firme. «Pero fue Max quien me hizo darme cuenta de que no estaba solo. La forma en que se sentaba conmigo, como si supiera por lo que estaba pasando, cambió algo en mí». La habitación se quedó en silencio mientras Paul asimilaba sus palabras. Entonces Rick habló. «Eso es lo que hace este lugar. Cambia a la gente. Y tenemos que mostrárselo al consejo». A medida que pasaban los días, el refugio recibió una visita inesperada. Margaret, la dueña de una panadería cercana, llegó con cajas de pasteles y una mirada decidida. «He visto las noticias», le dijo a George. «Este refugio ha sido una bendición para la comunidad. Lo admita la gente o no. Quiero ayudar». El apoyo de Margaret fue inestimable. Se puso en contacto con su red de propietarios de pequeñas empresas, muchos de los cuales estaban dispuestos a responder por el refugio. Algunos incluso se ofrecieron a donar alimentos y suministros para una próxima jornada de puertas abiertas, destinada a mostrar al ayuntamiento el impacto positivo del refugio. La jornada de puertas abiertas se convirtió en uno de los principales objetivos del grupo. Josh se dedicó a pulir su vídeo, mientras que Rick y George planearon una visita para mostrar las instalaciones del refugio. Paul y algunos otros prepararon discursos, e incluso algunos de los residentes más tranquilos encontraron formas de contribuir. La noche antes de la jornada de puertas abiertas, George estaba solo en su despacho, repasando los últimos detalles. Max y Toby estaban tumbados a sus pies. Su presencia silenciosa era una fuente de consuelo. Rick llamó a la puerta y entró con 2 tazas de café. «Llevas todo el día con esto», dijo Rick poniendo una taza delante de George. «Es hora de tomarse un respiro». George se recostó en la silla, frotándose las sienes. «Solo quiero que esto salga bien. No podemos permitirnos meter la pata». Rick se sentó frente a él con expresión tranquila. «Saldrá, porque hemos hecho todo lo posible y porque merece la pena luchar por este lugar y...». George sonrió débilmente, agachándose para acariciar la cabeza de Max. «No se trata solo del refugio, se trata de todos nosotros, de lo que hemos construido aquí». Rick asintió. «Y no vamos a perderlo, no sin luchar». La jornada de puertas abiertas fue un éxito rotundo. Docenas de personas se presentaron, incluyendo vecinos, propietarios de negocios locales e incluso algunos miembros del consejo de la ciudad. Los pasteles de Margaret fueron un éxito y el vídeo de Josh hizo llorar a varios asistentes. Pero el momento culminante llegó con la presentación de Max y Toby. Rick compartió la historia de cómo Max le había salvado, mientras que George habló de cómo Toby había aprendido de Max a proteger el refugio. La lealtad y el valor de los perros calaron hondo en todos los presentes. Al final del día, el refugio había recibido numerosas cartas de apoyo y promesas de ayuda económica. Y lo que es más importante, el acto había unido a la comunidad en torno a su causa. Esa noche, mientras los residentes lo celebraban, George estaba de pie en el porche mirando las estrellas. Rick se le unió, apoyado en la barandilla.
Hoy lo has hecho bien, dijo Rick, con voz cálida. Todos lo hemos hecho, responde George. Miró a Max y Toby, que yacían uno junto al otro, con los ojos reflejando la luz de la luna. Incluso ellos. Rick rió entre dientes, especialmente ellos. La mañana siguiente a la jornada de puertas abiertas, el refugio bullía de optimismo. El éxito del evento había levantado el ánimo de todos y por primera vez en semanas había una auténtica sensación de esperanza. Sin embargo, la inminente reunión del Consejo Municipal seguía siendo un reto de enormes proporciones y las tensiones aumentaban a medida que se acercaba la decisión final. George estaba de pie en el centro de la sala común, sosteniendo un portapapeles y dirigiéndose al grupo. La jornada de puertas abiertas fue un gran paso adelante, pero no es el final. La reunión del Consejo es mañana, y tenemos que asegurarnos de que estamos totalmente preparados. Rick asintió con la cabeza. Van a hacer preguntas difíciles, y tenemos que tener respuestas claras. No podemos permitirnos que nuestras emociones nos dominen. Paul, normalmente estoico, levantó la mano. ¿Y si sacan a relucir las quejas? Ya sabes, las del ruido y los animales callejeros. George suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Hemos hecho todo lo posible por solucionar esos problemas. Las mejoras que hemos hecho en el refugio, junto con las cartas de apoyo que hemos recibido, deberían ayudar a contrarrestar esos argumentos, pero tenemos que mantener la calma y ceñirnos a los hechos. A Josh, sentado en un rincón con su portátil, intervino. Tengo todas las imágenes de la jornada de puertas abiertas, editadas y listas. Lo muestra todo, el apoyo de la comunidad, el impacto positivo en los residentes y el papel de Max y Toby en la seguridad del refugio. George sonrió a Josh. Buen trabajo. Ese vídeo podría ser el punto de inflexión. A medida que se acercaba la reunión, la presión empezaba a pesar sobre todos. Paul y Rick ensayaron sus discursos hasta altas horas de la noche, mientras Josh revisaba meticulosamente el vídeo para asegurarse de que no había fallos. Margaret se detuvo con más pasteles y algunas palabras de aliento, pero ni siquiera su alegre presencia pudo disipar por completo la energía nerviosa. Max y Toby parecían percibir la tensión. Max, siempre protector, permanecía cerca de George, con sus ojos vigilantes escudriñando la habitación como si estuviera protegiéndose de amenazas invisibles. Toby, que seguía aprendiendo de su mentor, seguía el ejemplo de Max y, de vez en cuando, tocaba a los residentes con la nariz para reconfortarlos. Llegó el día de la reunión y los residentes del refugio se reunieron en el patio, listos para dirigirse al ayuntamiento. George estaba al frente, con una actitud tranquila que disimulaba la ansiedad que sentía. Llegó el momento, dijo con voz firme. Pase lo que pase hoy, sabed que hemos hecho todo lo posible. Sea cual sea el resultado, estoy orgulloso de todos vosotros. El grupo se amontonó en 2 furgonetas y Max y Toby viajaron en la parte trasera del camión de George. El trayecto hasta el ayuntamiento fue silencioso, con el peso del momento suspendido en el aire. Al acercarse al imponente edificio, George miró a los perros por el retrovisor. «Esto es por todos nosotros», murmuró. Dentro de la sala del consejo, el ambiente era tenso. La sala estaba abarrotada de partidarios del refugio y de algunos detractores. Los miembros del consejo estaban sentados en una larga mesa en la parte delantera, con expresión neutra, mientras se preparaban para escuchar el caso. George, Rick y Paul ocuparon sus puestos en el estrado, con Josh preparado para poner el vídeo en el momento oportuno. Max y Toby permanecieron fuera, al cuidado de un voluntario, pero su ausencia era palpable para quienes conocían su importancia. La presidenta del consejo, una mujer imponente de expresión severa, dio comienzo a la reunión. Estamos aquí para discutir el futuro del refugio comunitario de la calle Maple. Señor George Harris, tiene la palabra. George dio un paso al frente, con el corazón latiéndole con fuerza. Respiró hondo y empezó a hablar. Gracias, señora presidenta. Durante más de una década, este refugio ha sido un refugio para personas y animales por igual. No es solo un lugar donde dormir, es un lugar donde curarse, reconstruirse y encontrar esperanza. Mientras George hablaba, podía sentir el peso de la atención de la sala sobre él.
Describió las contribuciones del refugio a la comunidad, desde proporcionar puestos de trabajo hasta ofrecer un espacio seguro a los necesitados. Hizo hincapié en los cambios que habían introducido para atender las quejas y destacó el abrumador apoyo que habían recibido durante la jornada de puertas abiertas. Cuando le tocó hablar a Rick, compartió su historia personal de cómo Max le había salvado la vida y cómo el refugio le había dado una segunda oportunidad. Paul le siguió, con voz firme, describiendo el sentido de propósito que había encontrado trabajando en el refugio. Por último, Josh puso el vídeo. La sala se quedó en silencio mientras el vídeo mostraba los rostros de los residentes, voluntarios y miembros de la comunidad que habían apoyado al refugio. El vídeo terminó con una imagen de Max y Toby de pie, uno al lado del otro, con los ojos llenos de lealtad inquebrantable. Mientras el consejo deliberaba, la tensión en la sala era casi insoportable. George apretaba los puños, su mente se agitaba con los peores escenarios. Rick estaba sentado con la cabeza inclinada, rezando en silencio, mientras Josh daba golpecitos nerviosos con el pie. Finalmente, el presidente del consejo llamó al orden a la sala. Hemos revisado las pruebas y escuchado los argumentos presentados hoy. Aunque reconocemos las preocupaciones planteadas por algunos miembros de la comunidad, no podemos pasar por alto el impacto positivo que este refugio ha tenido en tantas vidas. George contuvo la respiración mientras la presidenta continuaba. Es decisión de este consejo que se conceda al refugio una prórroga de 1 año de su contrato de arrendamiento, con posibilidad de renovación a la espera de una nueva revisión. La sala estalló en aplausos y los simpatizantes del refugio aplaudieron y se abrazaron. George sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. Rick le dio una palmada en la espalda con una sonrisa de oreja a oreja. Lo hemos conseguido, George. Cuando salieron de la cámara, Max y Toby los saludaron moviendo la cola y ladrando alegremente. George se arrodilló junto a Max, rascándole las orejas. Tú también fuiste parte de esto, muchacho, dijo suavemente. No podríamos haberlo hecho sin ti. Cuando el equipo del refugio abandonó el ayuntamiento, les invadió una oleada de alivio, pero sabían que el verdadero trabajo no había hecho más que empezar. La decisión del ayuntamiento les concedía una prórroga de 1 año, pero con una condición. Tenían que demostrar mejoras apreciables en las relaciones con la comunidad y en la estabilidad financiera para conseguir un contrato permanente. De vuelta al refugio, George reunió al grupo en la sala común. El ambiente era una mezcla de celebración y determinación. Hemos ganado una batalla, pero no la guerra, empezó George. El consejo nos dio una oportunidad, pero tenemos que demostrar que la merecemos. Eso significa demostrarles que este lugar es algo más que un refugio. Es una piedra angular de nuestra comunidad. Rick se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. ¿Cuál es el plan, George? Tenemos 1 año, pero no podemos perder ni un segundo. Paul tomó la palabra con voz firme. Tenemos que aprovechar el impulso que hemos creado. La jornada de puertas abiertas mostró a la gente lo que somos. Ahora tenemos que mantener su compromiso, introducirlos en la historia del refugio. El grupo discutió hasta altas horas de la noche, con Max y Toby tumbados junto a la chimenea. Las ideas fluyeron libremente. Eventos comunitarios, asociaciones con empresas locales y programas de divulgación para abordar las preocupaciones persistentes sobre el ruido y los animales vagabundos. Margaret, que se había convertido en asesora oficiosa, sugirió organizar una limpieza comunitaria mensual para demostrar el compromiso del refugio con el vecindario. Hablaré con el personal de la cafetería, dijo, con los ojos brillantes de entusiasmo. Podemos patrocinar algunos actos y correr la voz. George asintió tomando notas. Es una gran idea, Margaret. Y Rick, Paul, empecemos a planificar talleres. La gente tiene que ver las habilidades y el valor que aportamos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El refugio organizó su primera limpieza comunitaria, a la que se unieron residentes, voluntarios e incluso algunos vecinos. Max y Toby, con chalecos brillantes en los que se leía embajadores del refugio, se convirtieron en las estrellas del evento, arrancando sonrisas y rompiendo barreras con sus travesuras juguetonas. A medida que aumentaba la visibilidad del refugio,
también lo hacían sus partidarios. Una clínica veterinaria local ofreció revisiones gratuitas a las mascotas necesitadas, y una pequeña panadería donó al refugio los beneficios de una venta especial de galletas, Max y Toby. Las iniciativas no solo recaudaron fondos, sino que cambiaron las percepciones. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido. Clyde, el vecino gruñón que había expresado sus quejas, seguía siendo una espina clavada. Una tarde, se enfrentó a George mientras paseaba a Max y Toby cerca del refugio. «Esto no cambia nada, George», refunfuñó Clyde, señalando un folleto sobre los recientes logros del refugio. «Puedes vestir este lugar todo lo que quieras, pero sigue siendo un fastidio». George suspiró, manteniendo la compostura. «Clyde, sé que has tenido tus reservas, pero me gustaría que vieras lo que hacemos de primera mano. ¿Por qué no vienes a nuestro próximo evento? Conoce a la gente de aquí, comprueba el bien que hace este lugar». Clyde se cruzó de brazos y frunció el ceño. «Ya veremos», murmuró antes de marcharse. A pesar de la resistencia de algunos, el refugio siguió prosperando. Toby, inspirado por la lealtad inquebrantable de Max, había empezado a brillar por derecho propio. Se convirtió en compañero de los niños que visitaban el refugio, y su naturaleza juguetona alegró a las familias necesitadas. Max, siempre protector, vigilaba el recinto, y su presencia era una fuente constante de consuelo y seguridad. Una noche, mientras George se preparaba para irse a la cama, unos golpes en la puerta le sobresaltaron. Al abrirla, encontró a Clyde de pie, con una cesta de verduras de su huerto. «He pensado en lo que me has dicho», empezó Clyde, con un tono áspero pero sincero. «Háte a tu próximo evento, pero no prometo nada». George sonrió y le tendió la mano. «Es todo lo que pido». «Gracias, Clyde». El fin de semana siguiente, Clyde asistió al Día de la Familia del Refugio, una mezcla de juegos, comida y música en directo. Observó desde la distancia cómo Max y Toby saludaban a los visitantes, moviendo la cola con entusiasmo. El ceño de Clyde se suavizó cuando vio a Toby jugando con un grupo de niños. Sus ladridos juguetones sonaban como música. Margaret se le acercó con un plato de galletas caseras. «Parece que te vendría bien una de estas», dijo con una cálida sonrisa. Clyde dudó antes de coger una galleta. «Gracias», dijo, con voz más baja de lo habitual. Por primera vez, se quedó hasta el final del acto, e incluso ayudó a limpiar después de que la multitud se hubiera dispersado. Con el paso de los meses, el impacto del refugio siguió creciendo. Clyde, que antes era su crítico más acérrimo, empezó a trabajar como voluntario, y su actitud ruda se suavizaba con cada interacción. Max y Toby seguían siendo el centro del éxito del refugio, y su vínculo inspiraba a todos los que los conocían. George, al ver cómo se desarrollaba todo, no podía evitar sentirse orgulloso. El refugio se había convertido en más de lo que jamás había imaginado. Un símbolo de resistencia, comunidad y del vínculo inquebrantable entre humanos y animales. El invierno llegó a la ciudad, cubriéndolo todo con una suave capa de nieve. El refugio había recorrido un largo camino desde su precaria situación meses antes, pero la prueba final se vislumbraba en el horizonte: la revisión anual del Consejo que determinaría si el contrato de arrendamiento se prorrogaría permanentemente. A medida que se acercaba la fecha, George y su equipo trabajaron sin descanso para ultimar su informe. Recopilaron testimonios de miembros de la comunidad, registros financieros que mostraban la mayor estabilidad del refugio y documentación sobre sus programas de divulgación. La noche anterior a la revisión, el refugio organizó una vigilia con velas como acto final de gratitud y esperanza. La vigilia, celebrada en el patio nevado, atrajo a docenas de simpatizantes. Se reunieron familias con mascotas adoptadas, voluntarios e incluso escépticos como Clyde, cada uno con una vela en la mano. Max y Toby estaban junto a George, con su pelaje dorado brillando a la luz parpadeante. Margaret dirigió al grupo en una tranquila canción de esperanza, con su voz resonando en la tranquila noche. A pesar del cálido ambiente, George no podía quitarse los nervios de encima. Cuando la multitud se dispersó, se quedó junto a la hoguera, mirando las brasas. Max se acercó apretando la cabeza contra la mano de George, y Toby no tardó en unirse.
acurrucándose a los pies de George. «Hemos hecho todo lo que hemos podido, chicos», susurró Jorge, acariciándoles el pelaje. «Ahora ya no está en nuestras manos». A la mañana siguiente, George estaba fuera del ayuntamiento, acompañado por Rick, Paul y Margaret. El aire era cortante y la respiración de George se nubló ante él mientras miraba fijamente las imponentes puertas. Max y Toby, aunque no se les permitía entrar, permanecían cerca con los ojos fijos en George con lealtad inquebrantable. Dentro de la sala del consejo, el ambiente era tenso. Los miembros del consejo barajaban papeles, con expresiones ilegibles. Uno a uno, George y su equipo expusieron sus argumentos. Margaret habló con pasión sobre el papel del refugio en la comunidad, mientras que Rick destacó el cambio financiero. Finalmente, George respiró hondo y se dirigió a la sala. «Este refugio no es solo un lugar para perros callejeros o personas con problemas», empezó, con voz firme. «Es un símbolo de lo que podemos conseguir cuando nos unimos. Max y Toby son prueba de ello. Nos han enseñado lealtad, valor y amor, cualidades que hemos intentado reflejar en cada paso que hemos dado este año». Cuando George concluyó, los miembros del consejo intercambiaron susurros en voz baja. El alcalde, un hombre severo con fama de pragmático, se levantó y se dirigió a la sala. «Gracias por su presentación. Deliberaremos y les notificaremos nuestra decisión en breve». La espera se hizo eterna. George y el equipo se sentaron en una cafetería cercana, tomando tazas de café, mientras Max y Toby esperaban pacientemente fuera. Cada vez que se abría la puerta, a George le daba un vuelco el corazón, que se desvanecía cuando no era el mensajero del consejo. Finalmente, una joven empleada se acercó con un sobre en la mano. «¿Señor George Carter?», preguntó. George se levantó, con las manos temblorosas mientras cogía el sobre. El equipo se apiñó a su alrededor mientras lo abría con cuidado. La carta era breve, pero sus palabras hicieron llorar a George. El consejo ha votado a favor de conceder al refugio un contrato de arrendamiento permanente. Leyó en voz alta, con la voz entrecortada. La cafetería prorrumpió en vítores y Margaret abrazó a George con fuerza. En el refugio, la noticia corrió como la pólvora. Los simpatizantes y voluntarios acudieron en masa a celebrarlo, trayendo comida, adornos y calurosas felicitaciones. Max y Toby recibieron más atención que nunca, y los niños los cubrieron de cintas y flores. Clyde, con una bandeja de chocolate caliente en la mano, se acercó a George con una sonrisa inusualmente tímida. «Supongo que me equivoqué con este sitio», admitió. «Has hecho algo muy especial». George sonrió, chocando su taza contra la de Clyde. «Hace falta un pueblo, Clyde. Y ahora eres parte del nuestro». Mientras el sol se ponía en la celebración, George se quedó en el patio, observando cómo Max y Toby jugaban con un grupo de niños. El refugio no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en una piedra angular de la comunidad. George sintió una profunda gratitud por todos los que lo habían hecho posible, pero especialmente por los dos perros que lo habían puesto en marcha. La celebración en el refugio continuó hasta bien entrada la noche. Mientras la hoguera ardía en el patio, George sintió una profunda satisfacción al ver a la comunidad reunida. Max y Toby estaban en el centro de todo, moviendo las colas mientras disfrutaban del calor de la gente a la que habían ayudado a reunirse. En medio de los festejos, una mujer de unos 30 años se acercó a George, con un rostro mezcla de nerviosismo y esperanza. Se presentó como la Dra. Emily Harper, una veterinaria que acababa de regresar a la ciudad. Había seguido la trayectoria del refugio y se sentía inspirada por su transformación. «Quería conocer al hombre que está detrás de este lugar increíble», dijo Emily con voz seria. «Y a estos dos perros increíbles». George rió entre dientes, rascando a Max detrás de las orejas. «Ellos son los verdaderos héroes», dijo asintiendo también hacia Toby. «Solo intento seguirles el ritmo». Emily sonrió, arrodillándose para acariciar a los perros. «Me preguntaba si considerarías ampliar los servicios del refugio», continuó. «Con mi experiencia, podría ayudar a montar una clínica veterinaria. Podríamos tratar a los animales necesitados e incluso ofrecer servicios de esterilización para evitar la superpoblación». George abrió los ojos de par en par. La idea era brillante.
El siguiente paso natural para el refugio. Es increíble, dijo, con la voz llena de emoción. Sería un honor trabajar con vosotros. Emily asintió, su emoción evidente. Hagámoslo realidad. La velada dio otro giro inesperado cuando un niño de no más de 10 años se acercó tímidamente a George. Llevaba un pequeño cuaderno pegado al pecho y miraba nervioso a Max y Toby. George se arrodilló para encontrarse con su mirada. «Hola», dijo George con suavidad. «¿Cómo te llamas?» «Liam», respondió el niño en voz baja. Vaciló antes de tenderle el cuaderno. «Escribí esto para Max y Toby». George abrió el cuaderno y encontró una sentida carta escrita con letra irregular. Liam contaba cómo la historia de Max y Toby le había inspirado a creer en la bondad y la valentía, incluso cuando la vida se presentaba difícil. Terminaba la carta diciendo: «Gracias por demostrarme que ser fuerte no significa estar solo». George sintió un nudo en la garganta mientras leía. Miró a Liam, con la voz llena de emoción. «Esto es precioso, Liam. Gracias». La cara de Liam se iluminó cuando George le entregó un bolígrafo. «¿Podrías firmármelo? Y quizá Max y Toby también podrían firmar». George rió entre dientes, guiando a Liam para que presionara una de las patas de Max sobre la página. Toby hizo lo mismo, dejando 2 huellas junto a la firma de George. Liam sonrió, agarrando el cuaderno con fuerza. Cuando la celebración terminó y los invitados empezaron a marcharse, George se encontró solo con Max y Toby. Las brasas de la hoguera brillaban tenuemente, proyectando una cálida luz sobre el patio. Jorge se recostó en su silla, mirando las estrellas. «Vosotros dos lo habéis cambiado todo», dijo en voz baja, con una mezcla de gratitud y asombro. «No solo para mí, sino para toda esta comunidad». Max acarició la mano de George, mientras Toby recostaba la cabeza en el regazo de George, con sus suaves ojos marrones llenos de confianza. El vínculo entre ellos era irrompible, forjado en la penuria y solidificado en el amor. Mientras George estaba allí sentado, una estrella fugaz surcó el cielo. Cerró los ojos, agradeciendo en silencio a la fuerza que había traído a Max y Toby a su vida. Sabía que el viaje no había terminado, siempre habría retos a los que enfrentarse, pero se sentía preparado para afrontarlos, sabiendo que no estaba solo. La mañana siguiente a la celebración, George se despertó con el piar de los pájaros y los ladridos de Max. Salió y vio a Toby y Max jugando en el jardín, con su alegre energía llenando el aire fresco de la mañana. Los acontecimientos de la noche anterior se repitieron en su mente y una sonrisa se dibujó en sus labios. El refugio era ahora algo más que un refugio seguro para animales. Se había convertido en un faro de esperanza para toda la comunidad. George reflexionó sobre lo lejos que habían llegado desde aquella fatídica noche en que Max entró en su vida. Lo que había empezado como un acto de bondad a regañadientes se había convertido en una misión de compasión y renovación, alimentada por el vínculo que compartía con sus 2 leales compañeros. La nueva clínica veterinaria empezó a tomar forma rápidamente, gracias a la dedicación de Ladra, Harper y al apoyo de voluntarios inspirados por la historia del refugio. Emily trabajó incansablemente para hacer realidad su visión, y en pocas semanas la clínica estaba lista para abrir sus puertas. La ceremonia de inauguración atrajo a una multitud, y Max y Toby, con sus pañuelos rojos, se convirtieron en las mascotas oficiales del refugio. Los niños que antes temían a los perros, ahora acudían en masa al refugio, ansiosos por conocer a los 2 héroes de los que tanto habían oído hablar. Liam se convirtió en un visitante frecuente, ayudando a alimentar a los animales y aprendiendo sobre su cuidado. Incluso inició una pequeña recaudación de fondos en su escuela, recogiendo suministros y donaciones para el refugio. «Tienes todo un equipo aquí», comentó Emily a George una tarde mientras observaban a los perros jugar con los niños. «Max y Toby saben sacar lo mejor de cada uno». George asintió con expresión pensativa. «Nos recuerdan lo que de verdad importa», dijo: «el amor, la lealtad y el valor de marcar la diferencia». Con el tiempo, el refugio amplió su alcance, organizando actos de adopción y talleres comunitarios sobre la tenencia responsable de mascotas. Familias de toda la zona vinieron a conocer a los animales, muchos de los cuales encontraron un hogar definitivo. El éxito del refugio
se convirtió en un motivo de orgullo para la ciudad, e incluso los residentes más escépticos llegaron a apreciar su impacto. Una noche, sentado en el porche con Max y Toby, George reflexionó sobre el viaje que les había llevado hasta ese momento, las dificultades a las que se habían enfrentado juntos, las vidas que habían tocado y el amor que habían compartido habían merecido la pena. «Parece que hemos construido algo muy especial», dijo George, rascándole las orejas a Max. Toby ladró en señal de acuerdo, moviendo la cola furiosamente. Max se apoyó en el costado de George. Su cálida presencia le recordó el increíble vínculo que habían forjado. Toby yacía a los pies de George. Sus suaves ronquidos se mezclaban con el suave zumbido de la noche. La granja estaba tranquila, pero se sentía viva, llena de la promesa de nuevos comienzos. Cuando las estrellas empezaron a titilar en el cielo nocturno, George levantó su vaso de té helado en un brindis silencioso. Por Max, por Toby y por el viaje que había cambiado sus vidas. ¿Crees en el poder del amor y la lealtad, como demostraron Max y Toby? Danos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y pulsar la campana de notificación para no perderte nunca una historia tan inspiradora como esta. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima aventura.